Jesús. También queremos orar, oh Dios, por tu palabra. Quiero que nos hables a través de tu palabra, oh Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. Este texto dice una gran verdad y es la parte final del texto. Primera de Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No sé qué se le vendrá a usted a su mente cuando lee una frase como esta, sobre todo la parte final. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que cualquier detalle, por mínimo que sea, puede destruir nuestra vida espiritual. Amén. Puede destruir nuestra vida espiritual. Cada uno de los que estamos acá y cada uno de los que nos están viendo allá en YouTube, somos responsables de nuestra vida espiritual. Nadie es responsable de la vida espiritual de nadie, solo de él mismo, ¿sí? Por ejemplo, ya si los niños son pequeños, pues en cierta manera nosotros como padres tenemos cierta obligación, ¿no? De instruirlos en las cosas del Señor, ¿no? Cuando son pequeños. Pero el mismo texto de Proverbios dice: pero cuando fuere grande, ya depende de él si se aparta de los caminos de Dios o sigue los caminos de Dios. El esposo no es responsable de la vida espiritual de su esposa, ni la esposa es responsable de la vida espiritual de su esposo, ni los padres tampoco son responsables de los hijos cuando ya son mayores, responsables de la vida espiritual de ellos. Cada uno es responsable de su propia vida espiritual. Cada uno es responsable de fortalecer su relación con Dios, de alimentar esa relación con Dios. Usted sabe que cuando uno no alimenta una relación, la comunión entre esa pareja se daña, ¿sí? Si usted no tiene una buena relación con sus hijos, esa relación de padres e hijos se va a acabar. Si usted no cultiva una buena relación con su cónyuge, entonces ese matrimonio puede que no dure, puede que no perdure. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos una vida espiritual, tenemos una relación con Dios a la cual hay que fortalecer cada día, una relación la cual hay que alimentar cada día, ¿sí? Y el propósito del estudio de hoy es esa, ¿no? Cosas que pueden dañar nuestra comunión con Dios. ¿Qué cosas pueden dañar la vida espiritual de una persona? Saqué 4 puntos, eso no quiere decir de que sean los únicos, pero creo que son como los más básicos, ¿no? Y el primero de ellos es la mundanalidad. ¿Usted se imagina un cristiano mundano? Un cristiano carnal, un cristiano que es más del mundo que de Dios. ¿Cómo va a tener comunión con Dios? Es casi imposible, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, el apóstol Juan nos dio una palabra muy linda. Tal vez es una palabra única. Textos como estos no se encuentran en otro pasaje de la Biblia. Dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que es una persona mundana. Una persona mundana es aquella que ama al mundo más que Dios. Y una persona mundana es aquella que ama las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas están en el mundo? Muchas cosas, ¿no? El pecado, las cosas materiales de este mundo, que son pasajeras. Y dice diciendo el texto: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire la parte final de ese texto. Y es lo que estamos hablando. Si nosotros amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces no hay una buena relación con Dios, no hay una buena comunión con Dios. Dios no nos ama, ¿sí? Ni tampoco amamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos amando al mundo. Y el mismo Señor Jesucristo dice que no podemos amar las riquezas y también decir que amamos a Dios. No, tenemos que decir que amamos a uno y aborrecemos al otro. Pero no podemos decir que amamos a las dos cosas o a las dos personas, ¿no? Entonces aquí está diciendo el Dios
que un cristiano mundano, esa persona no tiene comunión con Dios. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Qué bueno que todos nosotros entendiéramos eso, que el mundo pasa y sus deseos. Que todo lo que hay en este mundo pasa, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mundanalidad es cuando una persona ama al mundo. Mundanalidad es cuando una persona ama las cosas del mundo. Mundanalidad es cuando usted y yo creemos a lo que piensa y a lo que cree el mundo, ¿sí? Hoy en día el mundo sin Dios tiene una forma de ver la vida muy distinta a como Dios la revela en su palabra. El mundo tiene una forma de ver las cosas muy distinta a como Dios nos la muestra a través de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, la sexualidad. Dios tiene un concepto, la Biblia nos da un concepto de la sexualidad muy distinta a como el mundo nos la ofrece. El dinero también en este mundo lo endiosa, lo tiene como un Dios. Y aún hasta muchos nosotros los cristianos creemos que la meta de Dios o el propósito más grande de Dios es hacernos ricos. ¿Quién dijo eso? Si el mismo Señor Jesucristo dice que el amor al dinero es lo peor que hay, es la raíz de todos de todo el pecado, de todos los vicios. Y el mismo Jesucristo nos mostró el dinero como un ídolo, ¿no? ¿Cuál será el propósito o el objetivo de Dios o el más grande anhelo de Dios con nosotros? No es hacernos ricos. El gran anhelo de Dios con nosotros es salvarnos y rescatarnos de la condenación eterna. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. No tanto las cosas materiales o llenarte de cosas materiales. Mundanalidad, hermanos, es vivir según los criterios de este mundo, ¿no? ¿Cuántos cristianos se ven una película que la escribió un inconverso y hasta convencen a un cristiano en la forma de pensar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una novela, una película donde el malo es castigado, donde el malo es matado y hasta los cristianos dicen, uy, siquiera lo agarraron, siquiera está pagando, siquiera se hizo justicia? Mi pregunta es, ¿eso lo escribió un inconverso? Esa es la forma de cómo el mundo ve las cosas. Nosotros vemos las cosas de una manera distinta. Un cristiano nunca debe de pensar en venganza, en esos términos de justicia, sino de perdón, de la misericordia, de compasión, ¿sí? Es a eso a lo que nos llama el Señor. Esa es la forma de pensar de un cristiano, ¿sí? ¿Qué clase de amigos tenemos? ¿Qué clase de amigos tienes? Cristianos mundanos. Mundanalidad es cuando un cristiano imita las conductas y las costumbres de los del mundo, ¿sí? A mí me aterra que un cristiano escuche música inconversa. A mí toda la vida me han enseñado de que la música inconversa es pecado y que un cristiano debe de escuchar es música cristiana. Un cristiano no tiene por qué estar escuchando ni cantando música inconversa. Cuando usted escucha música inconversa, usted es un mundano, usted es un carnal, usted está pensando y hablando y cantando igual que los del mundo. Los noviazgos hoy en día, los noviazgos cristianos y los inconversos, hermanos, no se distinguen. Es la misma carajada, ¿cierto que sí? No. El Señor nos manda, hermanos,
a escoger bien el novio o la novia. También el Señor nos manda a que debe de ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. También el Señor nos manda a poner límites, a poner reglas, ¿sí? Pero no, hoy en día se le da libertad al noviazgo en todas las áreas. Eso es imitar las costumbres y la conducta del mundo. ¿Y eso qué es? Mundanalidad. Aún en la forma de vestir, ¿cierto? Tampoco hay que irnos al otro extremo de que tenemos que vivir, que las mujeres deben de vestir como monjas, porque ese es otro extremo. Pero el otro extremo, hermanos, es que ya no hay diferencia entre la forma de vestir de una mujer cristiana a la forma de vestir de una mujer inconversa. Yo me acuerdo años atrás, hace 20, 30 años atrás, sin uno preguntarle a nadie, uno sabía que esta muchacha era cristiana, ¿o no? Por la forma de vestir. Pero ya ahora, ya uno se confunde, ¿no? Entonces, ¿qué cosas dañan mi comunión con Dios? Cuando yo soy un hombre, ¿qué? Mundano. ¿Y qué es una persona mundana? Aquel que ama las cosas del mundo y las cosas que están, ¿qué? En el mundo. La segunda cosa que daña nuestra comunión con Dios son las malas amistades. Eso sí que daña la comunión con Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será ¿qué? Quebrantado. Según este texto, usted y yo tenemos la libertad de escoger con quién nos vamos a relacionar. Usted y yo tenemos la libertad de escoger entre el necio, de reunirme con necios, de relacionarme con necios, o de reunirme y relacionarme con sabios. Eso es una decisión de cada uno de nosotros. Pero el texto también nos está diciendo las consecuencias que trae cuando usted se relaciona con necios. Pero también el texto está diciendo las consecuencias que usted y yo vamos a tener si nos relacionamos con ¿qué? Con sabios. Si yo me reúno con necios, voy a cometer necedades. Pero si yo me reúno y me relaciono con sabios, entonces seré sabio. Tomaré decisiones sabias. Pero si me junto con necios, lo que voy a aprender de ellos son necedades. Aprenderé a tomar decisiones necias y, como lo dice el texto, al final va a traer quebrantamiento, lloro, sufrimiento a mi vida. Las malas amistades, hermanos, dañan la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hermanos, los amigos, yo no sé qué tendrán, pero los amigos tienen como un poder de influencia tan tremendo que le ganan hasta la influencia de papá y mamá. ¿Usted no ha notado eso? De que uno como papá le dice a sus hijos, hagan esto, y no lo hacen, pero que un amigo se lo diga, ahí sí lo hacen. Ahí sí lo hacen, no sé, ¿qué tendrá eso? ¿No? Parece como que los amigos tuvieran acceso al corazón de nosotros, parece como que los amigos tuvieran acceso a nuestra mente, parece como que los amigos tuvieran esa capacidad de influenciar en nosotros, en tomar decisiones, ¿sí? ¿Ustedes no han visto amigos, que yo creo que hay que quitarle la palabra de amigos, que en vez de corregirnos cuando hacemos lo malo, antes nos promueven a cometer más pecado? ¿Ustedes no han notado eso? Que las malas amistades hacen eso. Nunca nos van a corregir en lo malo, antes nos van a motivar a que sigamos ¿qué? En el pecado. Esas son las malas amistades. Las malas amistades como que tienen el poder de influenciar nuestros pensamientos, ¿no? La filosofía del mundo, la gente que no tiene a Dios es ir a la iglesia, no es necesario.
También nos dicen tener relaciones sexuales siendo soltero, eso no es pecado. Los amigos inconversos también nos dicen, no te preocupes, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia. Si usted comete pecado, Dios te perdona. La gente del mundo, los amigos del mundo también nos dicen, tranquilos, consumir eso no es pecado, lo malo son los excesos. Lo malo es uno exagerarse, pero un poquitico, eso no hace daño. Eso es lo que hacen ¿qué? Las amistades inconversas. Ya hemos visto cosas que dañan nuestra relación con Dios o nuestra comunión con Dios, ¿sí? ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan? La mundanalidad. Y la segunda cosa que daña nuestra relación con Dios o nuestra comunión con Dios son las malas amistades. La tercera cosa que daña nuestra comunión con Dios es no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. No tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Proverbios 3, versos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Otra versión dice, confía en Jehová con todo el corazón. Pon toda la confianza en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Dios va a enderezar sus veredas. Hoy en día son muchas las personas que se apoyan en su propia prudencia, que se apoyan en su propia experiencia, se apoyan en lo que saben. Preparando este estudio se me vino a mi mente cuando, ¿se acuerdan? Allí en Juan 20 creo, cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles fueron a pescar toda la noche y no habían pescado nada. ¿Y se acuerdan que se les apareció Jesús de madrugada? Y le preguntó Jesús a Pedro que se habían pescado y ellos dijeron, no pescamos nada. Entonces Jesús dijo, vamos otra vez al mar, vamos al mar y vamos a pescar. Me llamó la atención eso. Ahí el experto en pesca, ¿quién era? Pedro, ¿cierto que sí? Habían pescado toda una noche, él tenía la experiencia. Él sabía que de día era muy difícil uno pescar. Y él ya sabía que pescar a esa hora era complicado. Si no pescaron de noche, menos de día. Pero él dejó a un lado su ¿qué? Su experiencia. Amén. Él dejó a un lado lo que él sabía. Y se sujetó ¿a quién? A Jesús. A Jesús, vamos a pescar, listo, vamos a pescar. Bogar mar adentro, listo, vamos allá, usted es el que sabe. Así debe de ser nosotros con Dios. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, no apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Usted y yo tenemos que tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos debemos de tener en cuenta a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, cometimos errores en nuestra vida por no tener en cuenta a Dios? Por ejemplo, tal vez muchos de los que están acá o viéndonos en YouTube, estás metido en una gran deuda con el banco. Le debes al banco 40, 50 millones de pesos. Estás desempleado. Y no falta el conchudo que le reclame a Dios. Pero Dios, que mire, que vea, que aquello, ¿por qué esto, por qué aquello otro? Yo le hago una pregunta a esa persona. ¿Usted le preguntó a Dios antes de meterse a una deuda de estas? ¿Usted tuvo en cuenta a Dios cuando se metió en esta deuda? Otro ejemplo. Tal vez tienes un esposo que te maltrata, un esposo que te humilla, un esposo que te insulta, o tal vez tenés un esposo que te golpea. La pregunta es, ¿tú le preguntaste a Dios
antes de casarte si ese hombre era la voluntad de Dios o no? ¿Abriste bien los ojos cuando estabas de novio, de novia? Tal vez soltero, él te gritaba, te insultaba y aún así te casaste. ¿Se acuerda el texto? No te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos de los que estamos acá nos metimos a un préstamo en un banco de 20, 10 millones o 30 millones para comenzar un negocio? Y lo invertiste toda esa plata en ese negocio. Y al mes, a los 2 meses, no tienes negocio, no tienes plata y le debes toda esa plata al banco. ¿Le preguntaste a Dios antes de comenzar ese negocio? ¿Tuviste en cuenta a Dios antes de comenzar ese negocio? El texto dice, reconócelo en todos tus caminos y Él te va a acompañar. Reconócelo en todos tus caminos y Dios va a estar a tu lado. Cuando usted no tiene en cuenta a Dios, esa comunión que usted tenía con Dios se va al piso. Es como cuando usted no tiene en cuenta a su esposa en nada, o usted esposa no tiene en cuenta a su esposo en nada. Dígame qué relación hay ahí. A mí nada. Lo mismo pasa con Dios. Si usted y yo no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, eso va a dañar nuestra relación con Dios. Pero el texto es muy lindo. No te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos. Dios nos manda eso. La Biblia nos manda eso. Por último, la pereza espiritual. ¿Usted sabía que hay pereza espiritual? Vamos a leer Proverbios 24 y vamos a leer los versos del 30 al 34. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Mientras estamos leyendo este pasaje, aquí habla de una viña, de un sembrado. Quítele la palabra viña y coloque usted su vida ahí. Colóquese John Darío, colóquese Juan, colóquese Marta, colóquese Gloria ahí, ¿no? Haga de cuenta que usted es esa viña. Listo, que usted es esa viña. Que la relación tuya con Dios es esa viña. Dice así la palabra. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Entonces va a hablar del perezoso. Y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Primero nos está diciendo el texto que los perezosos son faltas de ¿qué? Entendimiento. Todo el que es perezoso, tanto en lo físico como en lo espiritual, es una persona falto de entendimiento. Verso 31. He aquí que por toda esa viña habían crecido espinos, habían crecido ortigales. Otra versión dice, habían crecido maleza. Nosotros tenemos más claro ese término, maleza. Yo no sé, yo creo que todos hemos ido a alguna finca, hemos ido a algún terreno y lo que encontramos fue lleno de maleza. ¿Cuántos cristianos hay así? Que su relación con Dios es pura ¿qué? Maleza. Pura maleza. Puros espinos y ortigas. Y dice que ya habían cubierto su faz. Y dice, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Esto es delicado. ¿Qué es una cerca? ¿Para qué sirve una cerca? Una cerca sirve para proteger el sembrado de gente que pise el sembrado, o que vengan animales y dañen el sembrado. Cuando un cristiano es perezoso espiritualmente, no tiene cerca, es decir, no tiene protección.
¿Y usted se imagina un cristiano sin protección? Puede venir Satanás, puede venir el que sea y destruye su vida como quiera. ¿Por qué? Porque no hay protección, no hay cerca, ¿sí? Verso 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Verso 33. Un poco de sueño. El perezoso, ¿qué hace? Se la pasa durmiendo. ¿Qué hace el perezoso espiritual? También duerme espiritualmente. Hay cristianos que duermen espiritualmente y son esos perezosos, ¿sí? Cabaceando un poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Verso 34. ¿Qué le pasa al perezoso? Le va a venir necesidad. ¿Ustedes no han visto las personas que no trabajan? ¿Cómo pasan necesidades? ¿Cómo hay hambre en las casas? ¿Y llegará qué? La pobreza. Lo mismo pasa en la pobreza espiritual. Un poco de sueño, un poco de pereza espiritual y va a llegar la necesidad y la pobreza espiritual. ¿Cómo así que pereza espiritual? ¿Qué es pereza espiritual? Pereza espiritual es uno ser ocioso en las cosas espirituales. ¿Cómo así? Cuando usted es perezoso para congregarse, ¿usted sabía eso? Que para muchos les cuesta, oiga, les cuesta congregarse. Hay otros que aman el congregarse, pero hay otros que les cuesta. Se congregan por la última, se congregan porque tienen que hacer un esfuerzo muy grande para venir. Pero si fuera por ellos, se hubieran quedado en casa. Eso es pereza espiritual. Pereza en la oración. Hay hermanos que les da pereza orar. Hay hermanos que les da pereza leer la Biblia. Usted hace años o el año pasado tal vez leía mucho la Biblia, ya ves este año no la ha leído casi. ¿Sí? Usted sabía también de que hay pereza en el ministerio. Hay líderes que les da pereza servir. Y les da pereza servir porque tienen que venir a ensayar, les da pereza servir porque tienen que estar en una reunión X, en una reunión Y, porque tienen que visitar, porque tienen que hacer aquello otro, y se llenaron de pereza en el ministerio. Eso es pereza. También hay hermanos que perezosos en el ayuno. ¿Usted sabía eso de que en los ayunos acá que hacemos en la iglesia siempre son los mismos con las mismas? Son por ahí de 20 a 30 hermanos, pero todos los mismos. Son muy poquitos los que llegan así distintos. ¿Sí? Tal vez eres perezoso para ayunar. O tal vez eres perezoso también para participar de la Santa Cena. Por ejemplo, el domingo tuvimos Santa Cena. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tomó la Santa Cena el domingo? Que se me olvidó. Eso es lo que yo le digo. Usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Es usted el responsable, nadie más. Cuando un cristiano es perezoso espiritualmente, viene la debilidad espiritual. Cuando un cristiano es perezoso en lo espiritual, viene la anemia espiritual. ¿Usted sabía que existe anemia espiritual? ¿Qué es anemia espiritual? Es una sensación de agotamiento, de debilidad espiritualmente. Anemia espiritual es cuando un cristiano está por ahí con poca energía. ¿Ustedes han visto esos hermanos o no? Yo sí los he visto. Hermanos con poca energía, ¿no? Uno para realizar ciertas labores, ciertos trabajos, no. Hay que empujarlo y hay que convencerlo para que lo haga. Eso es anemia espiritual. Otra, la pereza espiritual también daña nuestro sistema inmunológico espiritual. ¿Cómo así que nuestro sistema inmunológico? Es lo que estamos viendo ahorita con el virus. Hay personas que tienen pocas defensas y los que tienen pocas defensas se contagian más fácilmente del virus. Así hay cristianos
con pocas defensas espirituales, que cualquier virus del pecado los agarra. Hermanos, 4 cosas que dañan nuestra comunión con Dios: la mundanalidad, las malas amistades. Tercero, no tener en cuenta a Dios en su vida. Y cuarto, hermanos, la pereza espiritual. Son cosas que pueden dañar cualquier vida espiritual. Y recuerde, de usted y de mí depende nuestra propia vida espiritual. Nadie es responsable por su vida espiritual, es usted el responsable. Qué triste, hermanos. Me he dado cuenta de algunos hermanos que durante la pandemia, durante esta cuarentena, 6 meses completicos, no se vieron ni un solo culto por internet. Hermanos que se desanimaron durante esta cuarentena y que ya tomaron la decisión de no volver a buscar más de Dios. Esa persona ya dañó su comunión con Dios. Tal vez fue alguna de esas 4 cosas la que provocó ese enfriamiento espiritual. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta noche. Gracias por decirnos, Señor, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida espiritual. Que ni yo soy responsable de la vida espiritual de mi esposa, ni la esposa es responsable de la vida espiritual de su esposo, de sus hijos. Dios mío, ayúdanos a no ser como esa viña del perezoso, que estaba llena de maleza, que la cerca estaba derribada. Una viña donde abundaba la pobreza y la necesidad. ¿Cuántos cristianos hay así hoy? Llenos de maleza, su cerca está derribada y están llenos de pobreza y necesidad espiritual. Ayúdanos, Dios, a ser vigilantes de nuestra propia vida espiritual, Señor. Tu palabra lo dice, oh Dios. Velad y orad. Esa es una responsabilidad nuestra. Velad por nuestra propia vida espiritual, Señor. Y ayúdanos, Dios, a no llenarnos de pereza para orar, no llenarnos de pereza para congregarnos, no llenarnos de pereza para leer la Biblia, no llenarnos de pereza para ayunar, no llenarnos, Señor, de pereza, Padre, para cumplir con todas las disciplinas espirituales que debemos de practicar cada día, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, oh Dios, a terminar esta carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer, a triunfar. Tu palabra lo dice allá en Apocalipsis: al que venciere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Dios, a vencer, a triunfar, a ganarnos, Dios mío, esa corona de justicia que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Aquellos hermanos que están desanimados, oramos, Señor, para que tú, Dios de la gloria, los levantes. Te lo pido en el nombre de Cristo. Adoramos. Y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es tengan un bonito feliz fin de semana. Nos encontramos de nuevo el domingo.